Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad. Y si usted vive en las áreas cercanas, añadidas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? El día miércoles a las 7, que tenemos oración y estudio profundo de la palabra de Dios, y el domingo a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos lugares sobre la faz de la tierra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí. Ya estamos muy cerca de Navidad, ¿verdad? Ya estamos en el mes de diciembre, ya empieza a hacer mucho frío. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, en YouTube y otros, en otras plataformas, ¿verdad? Que el hermano Eduardo en Florida las pone, ¿verdad? Que ya son miles de personas que ven nuestros videos y ya nos ven en muchos países de habla hispana, incluso hasta en España nos han escrito, y toda la gloria es para Dios, porque yo no quiero hacerme famoso, ni el nombre de esta institución. Queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo, que su sana doctrina, que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo puedan llegar a todos los lugares sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy, ¿va? Y hoy vamos a seguir adelante y hacemos la acotación. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, 1602, la purificada, porque es la traducción más exacta al original, ¿verdad? No usamos la 60 o la nueva versión internacional, pero usted la puede usar y usted ve en la pantalla algo en azul, porque quizás en su Biblia cambie, ¿va? Pero lo ponemos en azul para rectificar qué dice en el original, ¿verdad? Entonces nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya se acerca la Navidad. ¿Quién está listo para la Navidad? Todos ya están listos para la Navidad. Qué bueno, porque es un bonito tiempo donde nosotros podemos compartir con nuestros seres queridos y podemos acordarnos de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quizás Él no nació en diciembre, como muchos dicen. Vamos a tener un estudio cuándo exactamente Él nació, porque la Biblia explica el tiempo más o menos cuando Él nació, pero no fue en diciembre. Pero no nos importa si nació en diciembre o no, nos importa que nuestro Salvador vino al mundo y tenemos que recordarlo, y es una oportunidad muy grande para evangelizar a otros, para hablarles de nuestro gran Salvador que vino al mundo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que se llama el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús tiene un árbol genealógico. Dios tuvo el lujo de detalle de dejarlo plasmada en las Sagradas Escrituras, su árbol genealógico. La mayoría de nosotros no sabemos nuestro árbol genealógico. La generación como la mía sabemos hasta quién es nuestro tatarabuelo, de ahí ya no sabemos quién es, ¿verdad? No sabemos 4 generaciones, 3 generaciones, 5 generaciones, quizás 6 generaciones por mucho, pero de ahí no nos sabemos las demás generaciones, ¿verdad? Y es muy bonito saber de el linaje o el árbol genealógico de cada uno de nosotros. No se meta al sitio de internet donde dice el sitio de ancestros.com, que usted paga $25 y le dicen que usted nació de un chino, porque eso es mentira, porque ellos no saben, porque los únicos que pueden conocer su linaje es su propia familia. Son los únicos que pueden conocer su linaje, ¿va? Y hoy vamos a hablar de este árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el libro de Mateo. Y vamos a ver el versículo principal que ya leímos esta mañana, que dice así, ¿verdad? Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Por eso usamos la Reina Valera 1602, porque no dice deportación. El original no dice deportación, porque una cosa es que te deporten y otra cosa es transmigración. Transmigración es que te saquen de tu país a fuerzas y te metan a otro, como se llevaron a todos los israelitas a Babilonia. O sea, una transmigración es no una deportación, es algo que un país se lo lleven a otro. También este término de transmigración se lleva cuando usted parte de aquí. Cuando usted y yo nos vamos de aquí, o como usted lo quiera llamar en su país, ¿verdad? Que se murió, colgó los tenis, se petateó, etcétera, etcétera. Usted tiene una transmigración de su alma. Su alma se va al cielo o se va al infierno. ¿Por qué?
¿Por qué es una transmigración? Porque usted no tiene el control. El que el control tiene la autoridad. La autoridad es Dios y esa alma se va a ir a algún lugar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todas las almas le pertenecen a Dios. Todas las almas, las buenas y las malas. Entonces vamos a estar trabajando en el libro de Mateo, donde Dios tuvo el lujo de detalle de dejar la genealogía de Jesús. ¿Sabía que este libro, este capítulo, en este libro, el original se llama el Génesis de Jesús? Así se llama, el Génesis de Jesús, porque Génesis significa generación, semilla. ¿Cuál fue esa semilla? ¿Cuál fue ese árbol genealógico? Entonces se llama Génesis de Jesús. Mateo, vamos a empezar desde el capítulo 1, ¿va? Dice que 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación, otras migración, ¿verdad? Y también 14 generaciones hasta Cristo. Entonces, si usted suma 14 más 14 más 14, si usted es muy listo en las matemáticas, pues usted dice 15 más 15 más 15 son 45, le restas 3, quedan ¿cuántas generaciones? 42. Imagínense, 42 generaciones. Dios tuvo el lujo de detalle de dejar expuesto en la palabra de Dios, en su libro de su autoridad, que Jesús era el Mesías prometido y tenía un linaje carnal, no solo espiritual, un linaje del trono. Entonces vamos a leer el árbol genealógico. Si leemos este capítulo 1, ¿va? Hasta el verso 17, se nos hace muy aburrido, ¿va? Que ese es el libro de generaciones, que Josafat tuvo esto, que Salmón tuvo a Nazón, que Nazón tuvo a fulano de tal, y no le entendemos, pero hoy vamos a entender lo que dice ese libro. Por eso es lo hermoso de las Sagradas Escrituras, que podemos entender lo que dice. Dice, es en el libro de generaciones de Jesucristo, o en el libro de Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Dice 2 Samuel 7:9, el contexto, ¿verdad? Dice, le dice a David, dice, yo he sido contigo en todo cuando has andado delante de ti y he talado, algunas Biblias pusieron derrotado, pero no, ha talado como un árbol, con un hacha, Dios ha talado todos los enemigos de David y te he hecho hombre grande y como el hombre de los grandes que son en la tierra, ¿va? Y a Abraham le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. Así dice el original. O entre mí y tú. Le está hablando porque le está hablando a él. Entonces dice, entre mí y ti. Si tu simiente después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte por ti Dios y tu simiente después de ti, ¿verdad? Porque el pacto es entre mí y ti. Entonces, ¿quién es el que hace el pacto? ¿Abraham con Dios o Dios con Abraham? Dios con Abraham, porque es el Dios de pactos. Dios hace los pactos al hombre. Tú no puedes pactar con Dios, que digas yo pacto con Dios. ¿Verdad? Cállate los ojos, porque no es cierto. El único que puede hacer pactos es Dios, con el hombre, ¿verdad? Hay un estudio en YouTube que se llama Los 7 Pactos de Dios. Dios es el que inicia el pacto con el hombre. Y solamente se encuentra 7 pactos. Entonces, si usted tiene otro pacto con Dios con su reloj, no se encuentra aquí. Si tiene otro pacto con Dios, que usted le prometió algo a Dios, usted le hizo una promesa a Dios, un voto a Dios es diferente, pero no un pacto, porque pactos solamente hay 7 pactos. Dice el contexto general en Gálatas 3:16, apréndase esta hermosa cita, Gálatas 3:16, ¿va? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿va? Y a su simiente. No dice simientes con S, dice Pablo, sino como hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué Pablo pone eso en el libro de Gálatas, en el libro que él explica la ley a los judíos? Porque los judíos tendían a decir, como muchos evangélicos cristianos el día de hoy, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, y somos linaje de Abraham, cállate tú, que somos linaje de Abraham, y Pablo dice, cállate, dice, simiente sin ese, el Mesías, no todo mundo. La promesa es al Mesías.
y todos los que estén con el Mesías, no todos los que sean judíos de descendencia de Abraham. ¿Entienden? Entonces es muy importante que tú sepas que esa misma promesa es a la iglesia, porque nosotros somos de la simiente de Cristo. Y él pasó esa simiente de Abraham a Cristo, no a todo el pueblo judío, como todos los judíos piensan, ¿verdad? Porque cualquier judío se dice, no, nuestro padre es Abraham. No, su padre no es Abraham, será su tatarabuelo, pero no su padre. Porque es simiente sin ese, dice el apóstol Pablo. Seguimos en Mateo capítulo 1, versículo 2, el árbol genealógico, ¿va? El Génesis de Jesús. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a todos sus hermanos. Entonces es muy importante cuando alguien te pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿A cuál Dios? ¿Al Dios de la luna, al Dios del fuego, al Dios panzón, el Buda? ¿Cuál Dios? Pero si te contesta alguien, yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, entonces ese es el verdadero Dios. No hay otro Dios. Ese es el verdadero Dios. Si alguien le pregunta si usted cree en Dios, sí, yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Ese es el verdadero Dios, porque hay muchas imitaciones. Entonces, eso debemos contestar. Entonces, ese es el linaje, ¿verdad? Que empieza de Abraham, Isaac, de Jacob a Judá, ¿verdad? Porque Dios hizo ese pacto con Abraham, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Tu descendencia va a ser como todas esas estrellas que ves en el cielo. Imagínense, no tenía hijos. A la edad de 90 años le dice a su Dios, dice, va a ser tu descendencia como toda la arena del mar. Pero Abraham creyó y se le fue contado por justicia, dice. Y a los 100 años tuvo a Isaac. A los 100 años de edad. Entonces, también a Isaac, Dios confirma su pacto con Isaac, ¿verdad? En el libro de Génesis. Y también a Judá. ¿Por qué? Porque Judá viene la descendencia del Mesías. Dios instituyó que de la tribu de León de Judá iba a venir el Mesías prometido, ¿va? Uno de los 12 hijos de Jacob, ¿va? En Génesis, ¿va? Lo podemos ver en Génesis al final del libro, podemos ver las bendiciones que Jacob dio a sus hijos y cómo sus hermanos le iban a servir a él porque de ahí venía la descendencia que viene. El árbol genealógico, Mateo 1:3, ¿va? Ya vamos entendiendo el árbol, ¿va? Y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zarca. Por primera vez, el árbol genealógico de Dios menciona a una mujer. Tamar es una mujer. Y dice que tuvo a gemelos, a Fares y a Zarca. Pero Tamar era la nuera de Judá. Si no se acuerdan la historia, ¿verdad? Tamar era la hija en Génesis 38 nos dice que Tamar era la nuera de Jacob y su hijo, el mediano, murió y ella se quedó viuda. Entonces Tamar engañó a Judá y se hizo pasar por prostituta y él le dio su cetro y tuvo gemelos para que la descendencia del Mesías no se terminara. Imagínense, ¿cómo Dios pudo tener a alguien en su árbol genealógico que era tramposo, que se hizo pasar por prostituta, para que tuviera a Fares? Y Fares es Rom, y Rom engendró a Aram, ¿verdad? Entonces Tamar es la primera mujer de las 5 mujeres que se mencionan en el árbol genealógico del Señor. Esa es la primera. ¿Ah? Tamar, que engañó a Jacob, su misma nuera se vistió como prostituta y tuvo gemelos. Porque ella sabía en su interior que la descendencia del Mesías iba a venir a través de ella. Pero eso no es nada, ¿va? ¿Por qué Dios agarró a malos reyes, a tramposos? Vamos a ver más adelante, ¿va? En la historia de Fares, ¿va? Génesis 46 también nos habla de ella, que tuvo a su hijo Erzom, ancestro de David. Ya los vamos conociendo más o menos, ¿va? Entonces dice Mateo 1:4, en el árbol genealógico de Jesús, dice, y Arán engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. No el que te comes en el restaurante, así se llama, Salmón.
No es Salsón, y tampoco es el hijo de David es Salomón, es Salmón, así es su nombre, ¿va? Engendró a Nazón. Nazón fue un personaje muy importante en la palabra de Dios. Nazón era un muchacho de 20 años que él hizo el primer censo en el Sinaí, si usted no lo sabe. Contó a todos los israelitas. Imagínense el trabajo de Nazón. Fue un héroe nacional. Contó a 2 millones de israelitas. El primer censo que tuvieron los israelitas en el desierto. Y también fue el primero en llevar la ofrenda al tabernáculo cuando se instituyó Nazón, ¿va? Pero pues desgraciadamente Nazón pues no hizo mucho. De ahí agarró este tipo de la luz del mundo su nombre, si usted no lo sabe, de la Biblia, ¿ah? Porque él se cambió su nombre, porque su nombre no es Nazón. Él se cambió su nombre a Nazón y hizo una secta en la Ciudad de México, en Guadalajara, y se extendió a muchos lugares del mundo. Es una secta porque no habla la palabra de Dios y él se dice ser el elegido de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Nazón, y que fue pedastra y lo metieron a la cárcel aquí en Estados Unidos por molestar a niñas en California. Y aún está en la cárcel. Tenemos un estudio, va, en nuestra biblioteca cibernética de la verdad expuesta sobre la luz del mundo, que nosotros enseñamos la historia de dónde vinieron, y muchos de esas que se separaron de esa secta hicieron otras sectas en México, como la Misión Paz. La Misión Paz es otra secta en México, si usted no lo sabe. Entonces vemos que en el árbol genealógico que Salmón engendró a Rabab. Y Rahab es una prostituta que ayudó a los espías en Jericó, ¿se acuerda? ¿Y sabe lo que significa en el nombre Rahab? Rahab significa ramera. O sea, en el árbol genealógico de Dios dice que una ramera engendró a Boz. Eso es lo que dice. Una ramera engendró a Boz. ¿Va? No era de Honduras para que se diga Boz. ¿va? Boz engendró a Ruth. Y ya saben, en el libro de Ruth con Noemí, ¿va? Y se casó con Boz, ¿va? Y ellos engendraron a Isaí, ¿verdad? La historia de Rahab, ¿verdad? Que ella puso un cordel escarlata para que cuando invadieran Jericó, su familia de ella se salvara y todos los suyos, ¿va? Porque ayudó a los espías. Entonces, ¿cómo Dios puede usar a una prostituta que ni siquiera era judía para el linaje del Mesías? Pero lo hizo. Porque Dios no nos ve con esos ojos de dónde venimos, quiénes fuimos, sino a dónde vamos. Un verdadero cristiano no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Eso es lo más importante, a dónde vas. Dice, ¿qué me importa a mí el pasado? Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. No me importa si alguien era drogadicto, borracho, jugadero, parrandero, jugador. No importa. O era mi compadre, ¿va? Ya describí a mi compadre. Pero no. No importa porque Dios puede transformar a cualquiera. ¿Verdad? Él dice en Lucas 19:20, Él vino por lo que se había perdido. Y yo estaba perdido y me rescató. Y a muchos de ustedes no solo los ha rescatado, sino también los ha consolado, los ha transformado, les ha dado nueva vida, una vida nueva en abundancia, ¿verdad? Entonces, es sorprendente cómo Dios usó muchos tipos de personas para hacer su propósito. Por eso es muy importante la dispensación que el Mesías iba a llegar a las 42 generaciones. La dispensación que él iba a marcar para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vemos la historia de Boz, ¿va? Y Ruth, ¿va? Que fue al granero en la época de Pentecostés y les tapó los pies, una señal que yo quiero contigo, y colorín colorado, ¿va? Pero pues así sucedió, está en el libro de Ruth. Y su nuera era Noemí. Imagínense, una mujer moabita, uno de los peores enemigos de Dios. Una mujer moabita fue del árbol genealógico del Señor. Los moabitas eran archienemigos de Dios. Él desapareció todo el pueblo. Algunos se quedaron como ella. Entonces, Isaí
Isaí es el padre de David, el abuelo de Salomón. Él era un pastor, no se habla mucho de la Biblia, ¿verdad? De él se habla que él era un pastor en Belén de Efrata, ¿verdad? Por eso cuando Jesús va a nacer y él se encuentra en Galilea, tiene que viajar con su esposa hasta Belén de Efrata porque iba a ser el censo, porque ellos estaban registrados allá en el último censo, ¿verdad? Entonces dice en el árbol genealógico de Jesús, ¿verdad? Y dice en Mateo 1:6, dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, que fuese la esposa de Urías. El que fuese la esposa de Urías, ¿va? Y de la esposa de Urías vamos a ver a quién engendró. Pero se fija, aquí mencionan a la segunda mujer en el árbol genealógico, ¿verdad? A Betsabé. Entonces, ¿cómo Dios pudo traer al Mesías prometido del linaje de David de una fornicación? Porque hubo una fornicación, se metió con la esposa de Urías. Pero lo perdonó porque se arrepintió. Pero los niños no tienen la culpa del pecado de los padres. Entonces, la que fue esposa de Urías, ¿va? Entonces vemos que el rey David, ¿va? Se metió con Betsabé y nació Salomón, ¿verdad? Porque su primer hijo no se concibió. Dios no quiso que se concibiera. Lo castigó a David y él escribe, ¿va? El Salmo 9, ¿va? Que llora y por la pérdida de su hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es mencionada Betsabé como la segunda mujer en el árbol genealógico de Jesús, ¿va? En el árbol genealógico 1:7, y Salomón engendró a Roboam, y Roboam le robaron a Israel, perdió Israel, ¿verdad? A Roboam le robaron a Israel, engendró a Abia y Abia engendró a Asa, ¿va? Es el rey que perdió Israel, es cuando hubo las tribus perdidas y Israel se separa y hay dos reinos en ese entonces, el reino del norte y el reino del sur. Entonces el rey Abías y el rey de Asa fueron los sucesores de estos, que no hicieron muy bien, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, y dice, Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram engendró a Osías. En muchas Biblias le ponen Usías con U, pero es el mismo Osías que Usías, ¿verdad? Entonces este individuo de Usías, ¿verdad? Le dio lepra, porque Dios lo castigó, porque él empezó a levantar altares falsos a Baal, al diablo, en Israel. Entonces, ¿cómo Dios usó a un rey que levantó altares a Satanás? O sea, él era satanista y lo usó Dios para el linaje del Mesías, porque hizo altares a Baal y Dios lo castigó con lepra y vivió muchos, muchos años, 52 años con lepra. Y estaba prohibido que las personas que tenían lepra entraran al templo. Entonces Dios lo castigó de ir a la iglesia por haber levantado altares a Baal, ¿verdad? Entonces, no solo hicieron eso, estos reyes bandidos hasta pasaron a sus hijos por fuego a Moloch, si usted no lo sabe, si usted lee Segunda de Crónicas, ¿va? 26 y todas esas citas. Entonces dice, Osías engendró a Jontán, y Jontán engendró a Achaz, y Achaz engendró a Ezequías, ¿verdad? Ezequías, de todos esos, ¿va? Osías, Jonatán fueron malos como su papá, y Achaz fueron malos como Usías, ¿verdad? No solo le dio lepra, sus hijos también edificaron altares a Baal, hicieron lo malo a esto, pero llegó, gracias a Dios, Dios mandó a Ezequías, y Ezequías que limpia la casa, que llega Ezequías y que dice, vamos a purificar a todos estos israelitas, y él mandó a destruir todos los altares de Baal en todo el territorio de Israel. Y no solo eso, el rey Ezequías hizo polvo los altares de Baal y hizo que ese polvo se los echaran en el cementerio donde las personas que adoraban a Baal. Y también deshizo los huesos de los sacerdotes de Baal en polvo. Hizo lo mismo. Se los echó a sus seguidores de ellos. Entonces él vino y purificó. El rey Ezequías hizo grandes cosas. También el rey Ezequías quitó la
serpiente de bronce de Moisés, porque ya la habían agarrado de ídolo. Ya en la época de Ezequías, la serpiente que hizo Moisés con sus manos de bronce, ya le tenían hasta veladoras. Y la deshizo, la desapareció. Porque ya el pueblo de Israel ya estaban idolatrando la serpiente. Pues es la serpiente sanadora, la serpiente sanadora. De ahí viene el parche que los médicos traen con una serpiente, de la serpiente de Moisés, si usted no lo sabe. Si usted va a la facultad de medicina o enfermería y le dan un parche y tiene un palo o una espada con una serpiente, significa la que hizo Moisés con sus propias manos de bronce. Pero él la quitó. Entonces él quitó una reliquia, haz de cuenta, una reliquia nacional. Se le vino el pueblo encima. Haz de cuenta, si yo voy a México y digo, vamos a quitar la villa. Entonces, ¿cómo me va? Toda la gente se va a ir contra mí. Se fueron contra él, el pueblo, porque no les pareció eso, ¿va? Y dice que Ezequías engendró a Manasés. Y ya en Manasés su hijo empezó a hacer lo malo. Ya no era tanto como el papá. Y Amón. Amón es un nombre que no se lo ponga a ninguno de sus hijos porque está en la Biblia es bueno. Amón quiere decir algo malo, ¿ah? Como el padre de mentira, algo que está en el aire, algo que no se ve, algo oculto. Y dije, y Amón engendró a Josías, ¿verdad? Amón engendró a Josías. Entonces vemos que la historia de Manasés en Judá no fue buena, ¿va? Ya su hijo de Ezequías fue malo. Fue la época más oscura en todo Israel. Si usted lee Reyes y Crónicas, es la época más oscura que Israel tuvo como reyes, ¿va? Unos duraron 2 años, otros 42 años. Imagínense, 42 generaciones para que viniese el Mesías. El rey Amón solamente duró 2 años. A los 20 años él subió al trono y duró 2 años y murió. Dios lo quitó. No lo quiero. Y vino el rey Josías, el primer niño rey de Israel. A la edad de 8 años lo hicieron rey. A Josías, ¿verdad? A Josías lo hicieron rey a los 8 años y él gobernó por 29 años a Israel, ¿verdad? Él hizo lo bueno ante los ojos de Dios y limpió a muchos altares y muchos altares de Baal, porque los israelitas nunca se los quitó lo idólatra. Y así hay muchas personas que se dicen ser cristianos y siguen siendo idólatras, idolatrían algo, idolatrían el dinero, idolatrían a su perro, idolatrían a su familia. La idolatría no quiere decir nada más algo, una estampita, una estatua, no. La idolatría es lo que tú tengas amor hacia. Tú puedes tener amor a tus hijos, amor a tu familia, pero primero tiene que estar Dios. Si no, es idolatría. ¿Verdad? Le tuvieron que mandar a hacer la corona porque no le quedó la del otro rey. Entonces dice, Josías engendró a Genoquías, ¿verdad? Y a sus hermanos en el tiempo de la transmigración a Babilonia, ¿verdad? Cuando fueron sacados a fuerzas para irse a otro país, ¿verdad? A vivir. Transmigración no es deportación, porque transmigración también quiere decir que ellos son prisioneros políticos. Seguimos adelante, ¿verdad? Entonces vemos que Genoquías, ¿verdad? También vivió una época oscura en Israel y dice que después de la transmigración de Babilonia, Jeconías, ¿sabe quién es Jeconías? Joaquín, el rey Joaquín, le ponen en muchas Biblias, pero su nombre real es Jeconías. A lo mejor en algunas Biblias de ustedes de la Nueva Versión Internacional dice Joaquín, engendró a Salatiel y Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel fue bueno porque fue cuando salieron ellos del exilio de Babilonia y empezaron a hacer los muros con Nehemías, ¿se acuerda? En el templo Zorobabel, él con otros sacerdotes y con la ayuda de Nehemías pudieron levantar no solo las paredes, sino el templo, el segundo templo de Dios. Y Zorobabel engendró a Abidud, y Abidud engendró a Elequín, y Elequín engendró a Azor en esa época, ¿verdad? Entonces, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquín, y Aquín engendró a Elud. Elud también en muchas Biblias le pusieron Elí, ¿verdad? Porque también es el mismo nombre, pero lo escriben diferente. Elí, como el sacerdote Elí,
o Elud, es el mismo. ¿Va? Pero ya después de Joaquín, el profeta Jeremías fue y le dijo a Joaquín que ninguno de sus descendencias iba a sentar en el trono. Ellos ya fueron como príncipes o fueron alcaldes de Israel, pero no fueron reyes no más. ¿Va? Engendró Elud. Y Elud engendró a Eleazar y Eleazar engendró a Matán. Y Matán engendró a Jacob, ¿verdad? El padre de José, ¿verdad? Engendró a José, ¿verdad? Entonces ya José, ¿verdad? Se buscó a María y José engendró a José, marido de María, ¿verdad? Ya esa es la tercera mujer, quinta mujer que vemos, María, la cual nació Jesús, es llamado el Cristo. Entonces es un árbol genealógico que nos explica con lujo de detalles y usted lo puede comprobar con la historia, que el Mesías sí existió. Los israelitas tuvieron el lujo de detalles de escribir el libro de Crónicas y el libro de Reyes para datar a todos sus reyes y todos los que gobernaban en Israel. Por eso se llama Segunda de Reyes. Y el libro de Crónicas se llama Segunda de Crónicas porque cuenta la crónica de los reyes. Entonces vino el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces, no llegó de la noche a la mañana el Mesías. Dios lo planeó en 42 generaciones, hay más de 2000 años. Si tú pones a 70 años de vida por cada persona, casi son 2000 años. Entonces Dios tuvo ese lujo de detalle de traer a las personas correctas para su plan perfecto. Y dice el versículo principal, ¿va? De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, ¿verdad? Y dice, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo fueron 14 en total, ¿va? 42 generaciones. Casi 2000 años de un árbol genealógico. Y si usted pone en Ancestry.com y busca la genealogía de Jesús, la computadora se va al libro de Mateo y te cobra $25 por no leer Mateo capítulo 1. Pero así hubo una hermanita aquí que se metió en Ancestry.com y salió que era china. Eso es un robo, es una estafa. Como las únicas personas que pueden saber quiénes son tus antecesores son tus propios familiares, no un aparato, ¿verdad? Entonces es muy importante saber el árbol genealógico de Jesús. No solo Jesús era el Mesías prometido y comprobó que él tenía el derecho al trono, sino un día vamos a hablar del linaje del árbol de María, también María, que es mucho más corto el árbol de María porque ella era mucho más joven que José. Por eso ya cuando Jesús tenía 30 años ya no se habla de José, porque probablemente José ya había muerto. Pero también tiene su árbol genealógico explicado en la Biblia. Dios tuvo ese lujo de detalle de dejar también que María era escogida del linaje de David, al igual que José era del linaje de David, y que la descendencia del linaje del Mesías tenía que venir de la casa de David. Entonces es muy importante que aprendamos eso, que no solamente Jesús apareció de la nada, hubo 2000 años de personas que vivieron, nacieron, unas fueron fraudulentas, otras fueron malas, unos satanistas porque hacían altares a Baal, no importa que eran reyes de Israel, prostitutas, etcétera, etcétera, engañadoras, etcétera, etcétera, pero Dios usó a todos con un propósito para él. Por eso Dios usa a cada uno de nosotros para su propósito, no importa de dónde vengamos, no importa cuánta sangre tengamos en nuestras manos o qué manchados estemos, Dios nos sigue usando para el propósito de él. Eso es lo importante, que nos puede limpiar cada día y cada día podemos ser limpiados con su palabra. Bueno, el linaje del Mesías podemos comprobar históricamente que Jesús es quien dice ser, ¿verdad? No solo en la Biblia, usted lo puede comprobar con Josefo, en otros libros de historia, ¿va? Josefo es el gran historiador judío griego
que también habla de ese linaje. Entonces sabemos que Él es el que se dice ser el Mesías prometido al trono de Dios, ¿verdad? Y ya vamos a terminar, hay una solución, ¿verdad? La solución es la sangre preciosa de Cristo, que Él derramó su sangre, derramó su vida. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, ¿va? Él derramó su vida para darnos vida y vida en abundancia, nos dice en Juan 10:10. Dice 2 Corintios 4:4, una joya de la Escritura, dice en el cual el Dios de este mundo o de este siglo, ¿va? Pusieron en algunas Biblias, han cegado la mente de los incrédulos. ¿Pero para qué cierran la mente de los incrédulos? Para que no les resplandezca el evangelio glorioso de Cristo. Dice 1 Timoteo 1:11, el evangelio glorioso de Cristo. ¿Por qué es el evangelio glorioso de Cristo? Porque si tú no conoces el evangelio, jamás verás la gloria de Dios, la cual es la imagen de Dios. Dice en esta cita que el mismo del evangelio es el mismo Dios. Que no te agarren en curva, ¿verdad? Vamos a terminar en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, dice, quitaron en muchas Biblias Cristo. Porque es el poder, quitaron el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil, ¿verdad? El evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Cuando Él murió en la cruz del madero, recibió el título de Cristo, ¿verdad? Y las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que predicamos las buenas nuevas de salvación en todos nuestros estudios, en todas nuestras predicaciones, aunque suene como disco rayado, pero para eso Dios me llamó, para predicar el evangelio. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí me faltó una rayita, ¿eh? Puse 15:14. No, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en mi lugar y nosotros tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, tú estarás también incluido en el árbol genealógico de Jesús, porque pasas a ser familia de Él. En el nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.